Un CEO millonario descubre un sorprendente secreto tras el susurro de una niña. Lo siento, mamá. Alejandro Ruiz, el magnate que había construido su imperio en el vibrante corazón de Ciudad de México, caminaba por las calles de su infancia, un espacio que una vez estuvo lleno de risas y sueños, ahora marcado por el silencio y una soledad palpable. Con cada paso, el peso de su éxito se sentía más abrumador. Millones en su cuenta bancaria, pero su corazón gritaba un vacío que no podía llenar ningún lujo. Sus edificios y oficinas eran monumentos a su ambición, pero en el fondo, se cuestionaba el precio de su soledad. Mientras el aire cálido de la tarde acariciaba su rostro, sus pensamientos se precipitaban como un torrente. ¿En qué momento se olvidó de su madre? ¿De aquellos sueños rotos y sacrificios silenciados? Fue entonces cuando la vio. En la acera, una niña pequeña con una muñeca desgastada, una imagen tan familiar que lo transportó instantáneamente a su propia infancia. La sonrisa de la niña era deslumbrante, inocente, ajena a la dura realidad que la circundaba. Pero cuando levantó la vista, sus ojos eran puertas abiertas a un dolor oculto. Lo siento, mamá, murmuró, como si las palabras fluyeran de un lugar profundo y desconocido. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Su respiración se tornó irregular y las palabras resonaron en su mente como un eco ensordecedor. ¿Era esa la voz de su madre? Se sintió atrapado en un torbellino de recuerdos olvidados. Las tardes en la cocina compartiendo historias y risas, pero también la presión y las esperanzas que jamás pudo cumplir. De repente, una angustia hiriente lo invadió. En su búsqueda de éxito, había dejado atrás su esencia, había construido muros en lugar de puentes con aquellos que lo amaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Se sentó en el viejo banco de la plaza, contemplando la farola que iluminaba el lugar donde una vez soñó con un futuro mejor. ¿Era realmente feliz? La imagen de su madre apareció en su mente, no como la mujer fuerte que había sido, sino como un eco distante del amor que dejó atrás. Un nudo se formó en su garganta mientras las lágrimas amenazaban con escapar. Sin embargo, un pensamiento lo detuvo, su negocio enfrentaba una crisis que podría arruinar todo. La urgencia de recuperar su éxito ocupó su mente como un demonio que no le daba tregua. Debía decidir, continuar por el sendero de la grandeza que había elegido o regresar a sus raíces, donde todo había comenzado. La presión se hacía insoportable. Las luces de su vida lujosa palidecieron frente al recuerdo de la calidez familiar. Estaba en la encrucijada de su existencia. ¿Podría enfrentar la verdad de su pasado antes de que fuera demasiado tarde? El peso del dilema quedó colgando en el aire, una sombra oscura que se adueñaba de su ser. Su futuro empresarial, su legado, todo pendía de un hilo. ¿Podía realmente arriesgarlo todo por una conexión que había desechado durante tanto tiempo? Alejandro miró a su alrededor, la familiaridad del lugar le apretaba el pecho. El banco en el que se encontraba parecía desvanecerse en su memoria, este debía haber sido su refugio una vez, pero ahora era solo un recordatorio de lo que había sacrificado. La vida en el mundo empresarial lo había engullido, los días se mezclaban en una rutina interminable de reuniones y decisiones frías. Mirando el horizonte, los edificios que había levantado se convertían en sombras de sus aspiraciones inconclusas. En su mente, la voz de la niña resonaba sin parar. Cada palabra calaba hondo, y la culpabilidad se mezclaba con una lucidez reciente. Tal vez era hora de una intervención. De regresar a la esencia de lo que realmente era y, al mismo tiempo, descubrir una nueva faceta de sí mismo. Era posible reconciliar su ambición con la necesidad de volver a conectar con sus raíces. Se levantó del banco con una resolución renovada. Regresaría a su oficina, sí, pero no como el CEO implacable que había sido. Quería confrontar el vacío que había dejado a su paso. Se propuso buscar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Llamaría a su madre, a esa voz suprimida en su interior, que lo instaba a recordar lo que realmente importaba. La tarde se deslizaba hacia la noche mientras Alejandro tomaba su teléfono.
Su corazón latía con fuerza al marcar el número. La familiar melodía del tono de llamada reverberaba en sus oídos como un mantra que lo instaba a no rendirse. Sin embargo, antes de que alguien atendiera, recordó la última vez que la llamó. Había sido hace meses, una charla breve ensombrecida por la premura del negocio y la distancia emocional, cuando finalmente escuchó la voz de su madre al otro lado de la línea, el nudo en su garganta se apretó aún más. La calidez que emanaba de ella colisionaba con la frialdad de su apartamento de lujo. El contraste era abrumador. Al concluir la llamada, dejó claro que asistiría a una cena familiar. Había acordado una fecha para regresar, no solo para cumplir con un deber, sino para abrirse nuevamente al cariño que había relegado a un segundo plano. Ese mismo proceso de introspección continuaría en el ámbito profesional. En la oficina, Alejandro comenzó a replantear su estrategia, no centrándose únicamente en el crecimiento, sino en la conexión auténtica con aquellos que trabajaban a su lado. Se quedó varias horas después de su jornada habitual, colaborando con sus empleados, escuchando sus ideas y preocupaciones. Las paredes, que parecían tan imponentes antes, ahora clamaban por crear un ambiente donde las voces pudieran resonar y florecer. Sin embargo, en medio de esta transformación personal, Alejandro sintió que cada pequeño paso que tomaba era también un movimiento hacia el abismo. La crisis empresarial que había ignorado comenzaba a presionar más fuerte. Algunos colegas, ajenos a su desarrollo emocional, lo empujaban hacia decisiones estratégicas destructivas que podían arruinar no solo su reputación, sino también su red de apoyo. El sonido de su teléfono rompió sus pensamientos. Un mensaje urgente de su asesor financiero contenía noticias inquietantes que le revelaban la magnitud de la crisis inminente. La pregunta, sin embargo, persiste en su mente: ¿podría despejar el camino hacia la redención personal, al mismo tiempo, salvar a su empresa de un colapso inevitable? Se encontraba en el mismo punto de bifurcación que antes, pero con una resistencia renovada. Tenía que elegir entre continuar luchando en el frío mundo corporativo o arriesgar todo por construir un legado basado en conexiones genuinas. Sin más tiempo que perder y con el peso del futuro inminente sobre sus hombros, Alejandro comprendió que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y lo que sucediera a partir de entonces cambiaría su vida y su empresa para siempre. Alejandro sintió el peso del mensaje en sus manos. Cada palabra era un recordatorio de lo que estaba en juego, tanto en su vida personal como profesional. Mientras su mente giraba en torno a la crisis que se avecinaba, no podía evitar sentir que la verdadera batalla no era solo contra las cifras rojas en su empresa, sino contra el vacío emocional que lo había llevado hasta este punto. Con determinación, decidió abordar la situación de frente. En lugar de centrarse únicamente en los números, preparó una reunión con su equipo de liderazgo. Se tomaba en serio la conexión que había comenzado a forjar con sus empleados y entendió que era hora de involucrarlos en el proceso de recuperación. Quería que ellos aportaran ideas frescas, pero también que fueran parte integral en la búsqueda de soluciones. La intimidad de las discusiones previas a la reunión la sentía como un principio fundamental. El día de la reunión llegó y Alejandro se colocó frente a su equipo. Sus corazones latían rápido, las expectativas pesaban en el aire, pero él estaba decidido a mantener la calma. Al abrir la sesión, en lugar de un informe seco de cifras y tendencias, habló sobre sus propias luchas y su deseo de reconectar con lo que había significado la compañía para todos. Sé que he estado ausente, empezó, su voz resonando en la sala. Pero quiero que este momento marque un nuevo comienzo. Ya no quiero que la ambición dictamine nuestras decisiones. Vamos a encontrar una manera de navegar juntos a través de esta crisis. Las respuestas de su equipo lo sorprendieron. En lugar de resentimiento, se sintió inundado de apoyo y compromiso. Algunos compartieron ideas innovadoras mientras otros se atrevían a expresar cómo se habían sentido marginados en el pasado. Fue en ese espacio de vulnerabilidad y empatía que Alejandro reconoció algo crucial: había estado demasiado centrado en la autoridad, olvidando que el verdadero liderazgo reside en la conexión humana. A medida que la reunión avanzaba, las ideas comenzaron a fluir. Conceptos de diversificación, alianzas estratégicas y nuevos enfoques de marketing emergieron. Cada palabra que pronunciaban sus colegas reforzaba su decisión de no solo rescatar a la empresa, sino de construir un entorno donde todos se sintieran valorados y escuchados. Sin embargo, a medida que el diálogo se expandía, una voz dentro de él empezaba a cuestionar lo que sabía de su propio enfoque. Era un dilema persistente: cómo equilibrar las necesidades inmediatas de la empresa con la construcción de una cultura corporativa sólida a largo plazo. Sabía que no podía hacerlo todo él solo, y su tendencia a controlar cada situación volvía a acecharlo. En ese instante de revelación, comprendió que debía delegar más,
confiar más en su equipo. Era hora de permitir que otros asumieran responsabilidades y mostraran su valía. La vulnerabilidad no solo era una fortaleza personal, podía convertirse en la base del trabajo en equipo. Una vez que concluyó la reunión, Alejandro volvió a su oficina, eufórico. Pero en el fondo, una sombra de ansiedad seguía presente. Tenía la sensación de que las decisiones que se venían a partir de ahora tendrían un impacto directo en su viaje hacia la redención. Al salir, recibió otra notificación en su teléfono. Una llamada inesperada de un viejo colega, un aviso que lo llevó a preguntarse si realmente había puesto atrás su pasado. Al contemplar la pantalla, se dio cuenta de que cada conexión que había revisitado tenía el potencial de abrir nuevas puertas. Tendría que decidir si escucharía o ignoraría lo que esta llamada podría significar para él. Era un momento de tensión. ¿Podría el pasado ofrecerle las herramientas para enmendar lo que había descuidado, o lo arrastraría nuevamente hacia viejos patrones destructivos? Lo que irá descubriendo podría ser la clave que cambiaría el rumbo de su vida definitivamente. Alejandro respiró hondo, sintiendo como una oleada de emoción mezclada con incertidumbre lo envolvía al escuchar la voz de su colega al otro lado de la línea. Las sombras del pasado parecían susurrarle, invitándolo a su viejo mundo, uno que había dejado atrás con gran esfuerzo. Sus instintos le decían que esa llamada era un punto de inflexión, una oportunidad o una trampa que podría hacer tambalear el frágil equilibrio que había comenzado a construir. «Hola, Eduardo», dijo, tratando de mantener la neutralidad en su tono. La voz de su viejo amigo parecía más distante que nunca, como si el tiempo y las decisiones hubieran creado un abismo entre ellos. Eduardo, con su carácter persuasivo, pronto le reveló que había una oportunidad de inversión en un proyecto que prometía ser innovador. «Es algo que podría reactivar tu empresa, Alejandro. Pero necesitarás estar dispuesto a arriesgar algo más que dinero». Alejandro se sentó en su silla, sintiendo el peso de la decisión. La posibilidad de revitalizar su empresa lo emocionaba, pero la palabra arriesgar invocaba un eco de viejas heridas. Él había sido impulsivo en el pasado, permitiendo que su sed de éxito lo llevara por un camino oscuro. ¿Había aprendido lo suficiente para no cometer los mismos errores? Su mente oscilaba entre la ambición y la reflexión, cuestionándose si estaba preparado para navegar esta nueva oportunidad manteniendo la integridad que había comenzado a construir. El diálogo con Eduardo continuó, pero lo que realmente necesitaba Alejandro eran respuestas en su interior. Pensó en la reunión de esa mañana, en su equipo, en cómo habían compartido sus ideas y se habían convertido en partícipes de su lucha. No quería que un viejo sueño se convirtiera en una distracción que lo separara de su objetivo principal, crear una cultura de transformación y colaboración. Sin embargo, la posibilidad de un nuevo proyecto lo intrigaba, podría ser el medio para girar el rumbo, incluso de su crisis personal. Necesitaba una estrategia, un enfoque que no solo considerara su crecimiento empresarial, sino que también alineara sus valores. Comenzó a plantearse cómo podría explorar esta oportunidad sin comprometer la conexión que había empezado a restaurar con su equipo. ¿Podía delegar esta decisión a su grupo? ¿O sería un paso demasiado arriesgado ahora que comenzaban a fraguar una nueva identidad? Mientras consultaba sus pensamientos, sus dedos se deslizaban por la pantalla de su teléfono, considerando la lista de miembros de su equipo en la búsqueda de aliados que pudieran ofrecer perspectivas frescas. Fue entonces cuando una pregunta convincente surgió en su mente: ¿debería revelar esta propuesta a su equipo y permitirles participar en la decisión, o era un riesgo que debería manejar de forma más íntima? La idea de diezmar su enfoque de control comenzaba a tomar forma en su mente, fusionándose con la necesidad de ser vulnerable. «Entiendo que necesitas una respuesta rápida, pero debo pensarlo», dijo finalmente a Eduardo, el corazón latiendo con más fuerza. La decisión de confrontar su pasado y abrirse a nuevas posibilidades pesaba. Colgó la llamada y miró por la ventana. El cielo nublado reflejaba su incertidumbre. Las nubes pronunciaban un eco de sus ansiedades, haciendo que la vivencia de su propia vulnerabilidad lo empujara hacia un nuevo nivel de autodescubrimiento. Mientras contemplaba el panorama, se dio cuenta de que no solo estaba en juego el futuro de su empresa, sino su propio crecimiento personal. Había llegado el momento de enfrentar su propia historia, de permitir que el pasado albergara lecciones y no simplemente sombras. Tomó un lápiz y un cuaderno, abordando la hoja en blanco como un espacio para explorar sus sentimientos y su estrategia. La decisión de compartir esta nueva propuesta con su equipo no solo podría fortalecer los lazos que había comenzado a forjar, sino también ayudarlo a solidificar su rol como líder auténtico. Pero, ¿sería capaz de dejar atrás su temor y abrazar su nueva realidad?
Profesional sin caer en las viejas trampas, esa noche, con el papel lleno de ideas y respuestas tambaleándose en su mente, sintió que cada palabra fresca era un paso hacia adelante. Al mismo tiempo, una nueva notificación iluminó su pantalla, un mensaje de un curioso desconocido que mencionaba un aspecto oscuro de su pasado empresarial. La curiosidad y el temor se entrelazaban en su ser mientras se preguntaba si el pasado realmente podría ofrecer soluciones o si sería un fardo en su nuevo camino hacia el liderazgo. ¿Estaba realmente preparado para abrir esa puerta? Las hojas del cuaderno reflejaban el caos interno que agolpaba los pensamientos de Alejandro. Las palabras que había volcado parecían deseos fragmentados, cada hoja un paso más en su proceso de introspección. La idea de arriesgarse en una nueva inversión lo mantenía en un limbo emocional. Su cabeza daba vueltas, ahogada por la mezcla de nostalgia y esperanza. ¿Era esta su oportunidad de redención o solo un resquicio de su antiguo yo que lo traería de vuelta al abismo? Decidido a no ser meramente un espectador de su vida, Alejandro se levantó y se dirigió a la oficina del equipo. Cada paso era un eco de su compromiso de ser un líder diferente. El ambiente en la oficina vibraba con energía y frescura, su equipo había comenzado a moldear un espacio donde la creatividad y la colaboración florecían. La idea de presentarles la propuesta brillaba en su mente. Esto podría ser el primer paso hacia la verdadera transformación que tanto anhelaba. Se sentó en la mesa de reuniones, los rostros expectantes de su equipo lo alentaron. Era el momento de abrir una conversación honesta. Quiero compartir algo que podría cambiar el rumbo de nuestra empresa, comenzó a decir, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. Las miradas curiosas y atentas lo empujaron a continuar. Habló sobre la llamada de Eduardo, del proyecto y de lo que significaría involucrar a todos en la decisión de un posible nuevo camino. Las reacciones fueron diversas. Algunos mostraban entusiasmo, otros cautela. ¿Es realista pensar que podemos abordar esto colectivamente?, preguntó Mariana, una de sus analistas más jóvenes. Alejandro sintió que la pregunta lo golpeaba, reverberando su miedo a fracasar. Sin embargo, en ese instante, se dio cuenta, era en la vulnerabilidad donde se forjaban los lazos más fuertes. Con una respiración profunda, compartió su propio conflicto interno: no quiero repetir errores del pasado. Siento que esta es una oportunidad para todos nosotros, pero también me preocupa que el riesgo nos puede llevar hacia atrás. Las palabras fluyeron como un torrente de sinceridad, sorprendiéndose a sí mismo de cómo su equipo respondió. Nadie lo juzgó, al contrario, empezaron a intercambiar ideas, a discutir lo que cada uno pensaba sobre la apuesta. La sala se llenó de propuestas y cuestionamientos que dejaron a Alejandro boquiabierto. Los miembros de su equipo, que antes eran solo partes de una estructura, comenzaron a convertirse en aliados. La energía positiva era electrizante. En ese momento, comprendió que había estado equivocado al pensar que cargar todo el peso de la decisión en sus hombros era el único camino hacia adelante. Ellos también tenían un rol en esta historia. No obstante, junto a la creciente sensación de posibilidad, el recuerdo de la notificación del mensaje del desconocido lo acechaba. No podía ignorar ese temor. ¿Qué más había en su pasado que pudiese aparecer repentinamente para perturbar su presente? Se quedó mirando a su equipo, sintiendo un nuevo sentido de propósito, pero también la sombra de lo que vendría. Sin embargo, había un nuevo aire en la sala, una resurrección de la visión compartida. Alejandro sintió que ser un líder era algo más que tomar decisiones, era la capacidad de guiar con transparencia. Esa misma noche, envió un mensaje a Eduardo, pidiéndole más información. Algo en su interior le decía que debía investigar más sobre esta inversión. Pero mientras lo hacía, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, envolviendo sus pensamientos en un torbellino de curiosidad y ansiedad. Se trataba de una advertencia sobre alguien que conocía del pasado. La imagen de la niña susurrando "lo siento, mamá" resonó en su mente. En ese instante, Alejandro comprendió que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar no solo el rumbo de su empresa, sino también su propia historia. ¿Podría un secreto del pasado ser la clave para redefinir su futuro? La mañana siguiente llegó con un aire de expectativa. Alejandro despertó sabiendo que había algo más en juego que simplemente una nueva oportunidad de negocio. La sensación del mensaje sobre su pasado vibraba en sus pensamientos como un latido constante. Se sentó al borde de la cama, la luz del día iluminando su rostro, mientras revisaba su agenda. Había programado recibir a Eduardo a primera hora para profundizar en la propuesta,
pero su mente estaba más ocupada en desentrañar aquella advertencia del misterioso mensaje. Decidido a no dejar que la incertidumbre nublara su juicio, Alejandro revisó sus notas del equipo. La conversación de ayer había servido como catalizador. No solo había logrado que su equipo pensara de manera colectiva, sino que también había despertado en él una nueva confianza en su propio liderazgo. Sin embargo, una voz interna lo empujaba a confrontar sus miedos. ¿Podría ese pasado oculto afectar a su empresa y a su equipo? Al llegar a la oficina, el nerviosismo se apoderó de él nuevamente. La sala de reuniones estaba llena de energía. Todos estaban expectantes por la reunión con Eduardo, y Alejandro sintió la necesidad de canalizar su inquietud en una dirección productiva. Decidió, entonces, abrir la sesión con algo diferente. Hoy no solo hablaremos de cifras y proyecciones, comenzó, mirando a su equipo a los ojos, sino de confianza y transparencia. Hay algo de mi pasado que debo compartir y que impacta en nuestras decisiones presentes. El aire se tornó denso. Las miradas curiosas pasaron de un rostro a otro, notando la seriedad de su declaración. Con voz firme, pero entrecortada por la emoción, reveló el mensaje que había recibido la noche anterior. Alguien del pasado se está acercando y tengo miedo de que esto afecte nuestro futuro. Las reacciones fueron inmediatas. Algunas voces se elevaron en apoyo, otras en duda, pero cada uno mostró su disposición a entender lo que había detrás de ese dilema personal. Mariana fue la primera en alzar la mano para hablar. Alejandro, el hecho de que estés dispuesto a enfrentarlo nos da fuerza. Nos has mostrado que una empresa se construye sobre la confianza y que si hay algo que amenaza eso, debemos investigarlo. Esas palabras resonaron en él. Su vulnerabilidad se estaba convirtiendo en una herramienta poderosa. Con su equipo apoyándolo, Alejandro empezó a sentirse menos como un hombre perseguido por sus fantasmas y más como un líder que podía transformar el miedo en acción. El resto de la reunión se centró en las implicaciones de la inversión que Eduardo había presentado. Con cada intervención de su equipo, la propuesta se enriquecía. La combinación de distintas perspectivas ofrecía un prisma más amplio del riesgo que estaban considerando. Alejandro, guiado por esa nueva energía, comenzó a encontrar en el horizonte de su tormenta un camino que prometía ser menos solitario. Al terminar, se sintió más fuerte que nunca. Había convertido un intento de fuga del pasado en una alianza férrea en el presente. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preguntó cuál podría ser el próximo paso. La advertencia seguía ahí, latente, una sombra que partía su atención. Pero estaba claro que tenía que ir más allá, que había un propósito más grande que solo él. Decidió que no podía esperar más para hablar con Eduardo. La inversión, en la que todos se habían mostrado tan entusiasmados, podría ser la clave para aclarar el mensaje que lo acechaba. Antes de que la duda lo envolviera nuevamente, envió un nuevo mensaje a Eduardo, preparándose para un encuentro que prometía respuestas y posiblemente, más preguntas. Al cerrar la computadora, la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder le electrificó el cuerpo. Había aprendido a transformar el miedo en motivación, pero ahora el verdadero desafío lo esperaba al salir de esa sala. No sabía si el secreto del pasado que había resurgido traía consigo respuestas o solo más enigmas. Con el futuro de su empresa en juego, Alejandro sintió que debía enfrentarse a su historia y quizás, a la niña del susurro que había marcado su vida. Las palabras resonaron en su mente de nuevo, como un mantra: lo siento, mamá. Con la inquietud creciendo, comprendió que el momento de descubrir la verdad había llegado. ¿Con qué revelación se enfrentarían Alejandro y Eduardo? Alejandro salió de la sala con una mezcla de ansiedad y determinación. Su corazón palpitaba con fuerza, sin embargo, una chispa de confianza emergía de la vulnerabilidad que había compartido con su equipo. Sabía que lo que había comenzado como un miedo a su pasado ahora podía convertirse en una motivación para el futuro. Pero, ¿estaría preparado para lo que Eduardo podía revelarle? La espera antes de la llegada de Eduardo se sintió interminable. En su escritorio, Alejandro intentó concentrarse en las tareas cotidianas, revisando informes y correos, pero su mente continuaba divagando. Cada minuto que pasaba, la pregunta sobre la conexión entre su historia y la propuesta de Eduardo se hacía más intensa. ¿Qué si la inversión era, de hecho, una manera de redescubrir su pasado? O tal vez podría ofrecerle las respuestas que tanto anhelaba. Cuando finalmente llegó Eduardo, la calidez de su sonrisa contrastó con la inquietud en el estómago de Alejandro. Nos vimos en circunstancias menos tensas, ¿verdad?, bromeó Eduardo, aliviando un poco la atmósfera. Sin embargo,
Alejandro sabía que no había nada cómico en lo que enfrentaba. Eduardo, creo que deberíamos hablar. No solo de los números, sino de las implicaciones. Con esa declaración, Alejandro no solo estaba invitando a Eduardo a discutir la inversión, sino también a explorar un camino más profundo que involucraba su historia. Por supuesto, respondió Eduardo, notando la seriedad en la mirada de Alejandro. Lo que sea que necesites, estoy aquí para apoyarte. La conversación marchó en dirección a la propuesta de inversión, pero la mente de Alejandro seguía atormentada por el eco del mensaje que había recibido. Mientras discutían cifras y riesgos, su cerebro escaneaba posibles conexiones. Hasta que la pregunta se deslizó sin previo aviso: Eduardo, ¿alguna vez has tenido la sensación de que algo del pasado te podría afectar en el presente? La respuesta de Eduardo fue fundamental. No siempre podemos dejar atrás lo que nos duele. A veces, el pasado puede ser la clave para entender hacia dónde vamos. Esa frase golpeó a Alejandro con un peso inesperado. Sentía que Eduardo estaba a punto de abrirle una perspectiva que hasta ahora había ignorado. Cambiar el enfoque le permitió enmarcar la inversión en un contexto que lo impulsaba a reflexionar. Quiero que nuestras decisiones se basen no solo en el análisis de mercado, sino también en cómo nos afectan personalmente. Lo que hemos de construir es más que un negocio, es una historia. Alejandro notó que la mirada de Eduardo se intensificaba. Era un momento de conexión genuina. La conversación se transformó en un intercambio de historias pasadas, de decisiones tomadas y oportunidades perdidas. Cada palabra lo acercaba más al entendimiento de su propio camino. Mientras hablaban, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera inversión no era solo financiera, sino emocional. Su equipo, su empresa, su futuro, estaban interrelacionados con el núcleo de lo que él era. Y ese núcleo incluía el mensaje que aún retumbaba en su mente: el reloj avanzaba, y con cada tic, el temor más profundo se manifestaba más claro. ¿Realmente estaba dispuesto a enfrentar su pasado? Esa pregunta lo llevó a una decisión vital. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se armó de valor y dijo: Eduardo, necesito que investigues algo para mí. Hay una conexión entre esa inversión y alguien de mi pasado. Quiero que excavemos todo lo que podemos encontrar. Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Eduardo, seguido de una aceptación seria. Entiendo. Si realmente crees que esto es necesario, lo haremos. Pero recuerda, a veces el pasado puede resultar doloroso. La determinación atravesó a Alejandro. Se dio cuenta de que estaba a punto de sumergirse en un viaje personal que podría cambiar el rumbo de su vida y su empresa. La charla no solo había impulsado su propósito profesional, sino que había comenzado a desentrañar el nudo de su historia. Mientras Eduardo comenzaba a tomar notas, Alejandro se sintió inquieto e impaciente. Sabía que descubrimientos inesperados podrían surgir. Se dio cuenta de que el hilo entre el pasado y el presente estaba a punto de ser tejido, y aunque podía dar miedo, la ansiedad se perdía en la oportunidad de crecimiento. A medida que el día avanzaba, nuevas preguntas comenzaron a brotar en su mente, cada vez más exigentes. ¿Qué significaría realmente enfrentar ese pasado? ¿Y qué revelación podría doblegar su realidad? Mientras observaba a Eduardo concentrado en la información que recababa, una certeza se apoderó de él: no podía dar marcha atrás. Con el peso del pasado en sus manos, se sintió como un arquitecto de un futuro que requería valentía. Era un viaje que apenas comenzaba, una factibilidad que podía transformar su vida. Y así, con un propósito renovado, Alejandro respiró hondo y se preparó para abordar el caos que su historia le había reservado. Y entonces, justo cuando sentía una oleada de claridad, su teléfono vibró. Al mirar la pantalla, el corazón le dio un vuelco. Era un mensaje desconocido que comenzaba con un inquietante hola. Alejandro, ¿qué nueva capa de su pasado estaba a punto de salir a la luz? La vibración del teléfono resonó en la habitación y Alejandro sintió que el aire se volvía denso. Miró la pantalla, y sus dedos temblaron al leer el mensaje que prometía abrir una puerta a lo desconocido. Hola, Alejandro. Su mente disparó escenarios, cada uno más intrincado que el anterior. ¿Quién podía ser? Y, aún más importante, que deseaba comunicarle. Por un momento, la conversación con Eduardo se desvaneció, y la intensa curiosidad mezcló su ansia de conocimiento con la suposición de que ya nada en su vida profesional sería como antes. Sin pensarlo dos veces, decidió abrir el mensaje. No puedo dejar de pensar en lo que sucedió. Lo siento, mamá.
Necesitas saber lo que descubrí. El corazón le palpitó al ritmo de una exclamación silenciosa. La frase resonó, danzando entre sus pensamientos, mientras un torrente de emociones lo invadía. ¿Qué había sucedido? ¿Estaba esta persona conectada a su pasado, de alguna manera oscura y entrelazada con la historia que había intentado dejar atrás? En un impulso, Alejandro comenzó a investigar la identidad del remitente, buscando pistas que pudieran explicarle esta súbita comunicación. Miró de reojo a Eduardo, quien estaba absorto en sus notas. Un pensamiento lo asaltó: la inversión con la que estaba lidiando podría tener profundas implicaciones no solo para su carrera, sino para el mismo tejido de su vida. La mezcla de ambición y temor lo llevó a querer profundizar más. Eduardo, necesito un par de horas para concentrarme en algo. Esta investigación podría ser más crítica de lo que pensamos. Eduardo levantó la vista, interpretando la certeza que emanaba de Alejandro. Por supuesto, estoy aquí si necesitas algo. Alejandro se alejó del entorno cotidiano de la oficina y encontró un rincón solitario para poder procesar mejor la situación. La pantalla de su celular mostraba a esa desconocida cuya súplica lo envolvía en un manto de intriga y temor. En los segundos siguientes, pasó de ser un líder corporativo a un hombre enfrentándose al eco de decisiones pasadas. Mientras se adentraba en la web, se dio cuenta de que la angustia no era nueva. Recordó momentos de su infancia donde el miedo a las repercusiones de sus actos lo habían mantenido alejado de la verdad. Todo lo que había aprendido sobre el control y el éxito le parecían ahora inconvenientes. Se sintió como si estuviera volviendo a un lugar que había cerrado a cal y canto, sometido a la fatiga del tiempo y las decisiones atadas a su carrera. ¿Este mensaje es una oportunidad o una trampa?, se preguntó en voz alta, analizando las ramificaciones. Sin embargo, la decisión estaba más clara de lo que pensaba. Alejandro necesitaba enfrentarse a lo que había ignorado, incluso a los secretos que podrían cambiar no solo su mundo profesional, sino su esencia como ser humano. Con cada revelación que podía brotar de esa simple frase, comenzó a delinear un plan. No sería una mera respuesta, se prepararía para una inmersión total. Había aprendido a navegar en terrenos inexplorados para el crecimiento de su empresa, y ahora, con una chispa interna renovada, se estaba despojando de la armadura del CEO para convertirse en un explorador de su propia historia. Mientras continuaba con su búsqueda, de pronto un nuevo pensamiento le atravesó: ¿está esta conexión vinculada a alguien en mi propia vida? ¿A mis decisiones o a mis miedos acumulados? La incertidumbre palpitaba como un tambor en su pecho, empujándolo a cavar más profundo. La conciencia de todos esos interrogantes lo mantenía en vilo, y Alejandro se sintió iluminado por la noción que había encontrado algo que podría revertir el ciclo que lo ataba a sus inseguridades. Y en ese instante de revelación, algo vibró en su celular de nuevo. Era una notificación de redes sociales que le indicaba un mensaje directo. Sin análisis previo, abrió la notificación. Al instante, una imagen en miniatura apareció en la pantalla, una instantánea que parecía borrar los límites entre su pasado y su presente. El rostro de una persona familiar, sonriendo, surgió ante sus ojos. Alejandro sintió un escalofrío. No era solo un recuerdo, era una conexión tangible que desdibujaba las líneas de su vida. Su corazón se aceleró mientras comprendía que esta revelación lo llevaría a un cruce de caminos del que ya no podría escapar. ¿Qué decisiones lo conducirían hacia adelante? ¿Y cómo enfrentaría las consecuencias de su propio legado? Mientras el reloj seguía marcando su ritmo, Alejandro sintió que el tiempo se acortaba. Las respuestas estaban más cerca de lo que esperaba, pero también lo estaban los dilemas que definirían a quién se convertiría en el futuro. Con las manos temblorosas, se preparó para dar el siguiente paso, sabiendo que enfrentar esa imagen era solo el comienzo de una verdad que podría redefinir su vida y su legado. La revelación del rostro familiar se le ancló al pecho como una piedra. Alejandro, paralizado por el impacto emocional, sintió que el presente se desdibujaba ante la oleada de recuerdos que invadían su mente. La sonrisa de aquella persona lo transportó a momentos de una infancia despreocupada, años en los que las decisiones no estaban marcadas por la competencia y las expectativas del mundo empresarial. Consciente de la presión en su corazón, respiró profundamente. Era hora de actuar. Aquella imagen que había aparecido en su pantalla prometía abrir una puerta hacia el pasado, una puerta que, por mucho, había tratado de mantener cerrada tras una vida de éxito. Fue entonces cuando decidió que debía descubrir la historia que se ocultaba tras el mensaje, el porqué del lamento, y el significado detrás del "lo siento, mamá". Alejandro se incorporó de un salto y empezó a buscar, no solo en las redes sociales, sino en viejos álbumes de fotos y mensajes perdidos.
El rostro que había visto pertenecía a su hermana, que había estado alejada durante años. Se dirigió a su ordenador, su mente trabajando en frenético mientras intentaba recordar cualquier pista sobre su paradero. La necesidad de comprender se convirtió en su prioridad rápidamente, su pensamiento se llenó de ansiedad y confrontación interna. Había fallado en mantener conexiones significativas, priorizando siempre su carrera por encima de las relaciones personales. ¿Cuánto había sacrificado en pos de sus ambiciones? La falta de comunicación había erosionado su lazo familiar, y ahora, esa misma familia reclamaba su atención con un eco de dolor clic tras clic, se sumergió en la búsqueda. Cada perfil, cada mención y cada fotografía que encontraba le devolvían fragmentos de memorias compartidas, pero también nuevos interrogantes. Alejandro sintió como el dolor de la pérdida se entrelazaba con la esperanza de reconciliación, poco a poco, se fue armando de valor. En su mente, empezó a bosquejar un plan. No solo quería enviar un mensaje. Deseaba reconectar, entender, sanar. Se dio cuenta de que ese proceso de descubrimiento no solo estaba ligado a su hermana, sino también a su propia lucha interna. Cada día que pasaba dedicándose exclusivamente al trabajo significaba enterrarse más en lo superficial. El éxito material, que tantas veces celebró, le estaba costando lo más valioso, a su familia. El caos emocional se transformó en determinación. Decidió que este sería el punto de inflexión en su vida personal y profesional. Adentrándose en los recuerdos más lejanos, se preguntaba cómo podría redirigir su futuro. Ahora comprendía que su desarrollo como líder empresarial no podía ser efectivo sin la genuina conexión con quienes más amaba. La vida le había presentado una oportunidad única. Era tiempo de dejar de lado los temores que lo habían mantenido alejado de su hermana. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir, dejando que sus pensamientos fluyeran. Su carta no sería una simple disculpa, sería un compromiso renovado, una invitación a reconstruir el puente que ambos habían dejado caer. De repente, otra vibración en el celular interrumpió su concentración. Era un mensaje de su hermana. Alejandro. Una sola palabra, pero cargada de tanto significado que le hizo sentir que el tiempo se detenía. ¿Era el momento? ¿La oportunidad de abrir la conversación que había evitado demasiado tiempo? Con el corazón latiendo desbocado, Alejandro supo que no había vuelta atrás. Este podría ser el primer paso hacia una reconciliación, hacia el descubrimiento de un nuevo camino no solo como hermano, sino como ser humano que lucha por construir su legado y sanar lo que había dañado. Con el mensaje aún sin responder, miró por la ventana. La lluvia comenzaba a caer, simbolizando su transformación interna. Alejandro se obligó a tomar una decisión, sería responsable no solo de su vida profesional, sino también de su trayectoria emocional. Y justo en ese instante, antes de escribir, sus ojos se posaron nuevamente en la imagen de su hermana. Las palabras que había escrito empezaron a palidecer en comparación con lo que realmente importaba. Esa búsqueda de verdad y conexión ahora se había convertido en su nueva misión. A medida que su mente se alineaba con sus deseos y aspiraciones, otro mensaje llegó a su teléfono. Debemos hablar. La frase lo hizo estremecer. Esta vez, el mensaje le decía que lo que había sido una dorada ilusión de éxito podría convertirse en un viaje emocionante hacia lo desconocido, donde el verdadero crecimiento personal lo aguardaba. Estaba realmente preparado para enfrentar su pasado y abrirse a la posibilidad de un futuro más conectado y significativo. Con la determinación renovada y el peso de dos caminos por delante, Alejandro se preparó para dar el paso decisivo que cambiaría toda su narrativa. ¿Sería capaz de abrazar la vulnerabilidad que implicaba abrir su corazón y reconstruir su historia, o se dejaría llevar por el miedo de lo que podría perder? En ese momento, el futuro aguardaba expectante, mientras el verdadero viaje hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba. Alejandro se encontraba en un punto de inflexión, el peso de su pasado lo instaba a actuar. La imagen de su hermana sonriendo lo había despertado del letargo emocional en el que había estado sumido, un letargo cultivado a base de arduo trabajo y ambición desmedida. Con el mensaje abierto en su celular, se dio cuenta de que la redención personal no solo dependía de su éxito empresarial, sino de sanar viejas heridas y recuperar la conexión con su familia. Decidido a dar un paso hacia adelante, respondió al mensaje. Sí, debemos hablar. Quiero entender lo que has descubierto. Las palabras fluyeron con una urgencia que reflejaba su deseo de reconciliación, no solo con su hermana, sino consigo mismo. Sentía como su corazón comenzaba a liberarse del peso que lo había mantenido anclado en el pasado.
Era momento de dejar atrás el miedo y la incertidumbre, y de abrazar la vulnerabilidad y la autenticidad. La respuesta de su hermana llegó casi inmediatamente: te espero en casa. Hablaremos de todo. Al leer esas palabras, Alejandro sintió que un hilo de esperanza comenzaba a tejerse entre ellos, un delicado pero firme lazo que podía restaurar lo que una vez habían compartido. Al llegar a casa, el calor que lo recibió contrastaba con la frialdad de su lujoso apartamento. Allí, entre risas compartidas y recuerdos olvidados, se sentó frente a su hermana, quien llevaba en sus ojos la historia de una familia partida. Cada palabra que pronunciaban una tras otra era como una llave abriendo puertas cerradas durante mucho tiempo. Pasaron horas compartiendo historias, lágrimas y risas, cada momento un recordatorio del amor que se había mantenido vivo a pesar de la distancia. Alejandro comprendió que la transformación personal era un proceso que requería no solo voluntad, sino también aceptación. Aceptar su fragilidad, aceptar que había fallado, y, sobre todo, aceptar que la verdadera grandeza reside en la capacidad de construir relaciones sólidas y auténticas. Este nuevo entendimiento se extendió a su vida empresarial, donde se comprometió a fomentar un ambiente de conexión y empatía. Regresó a la oficina con un renovado sentido de propósito. Durante las siguientes semanas, trabajó incansablemente para crear una cultura empresarial que no solo buscara el éxito monetario, sino que priorizara la salud emocional y la colaboración. Cada reunión estaba impregnada de apertura. Ahora escuchaba las ideas y preocupaciones de su equipo con atención genuina. Fue un proceso doloroso, pero gratificante, ya que cada pequeño avance lo acercaba más a la reconciliación consigo mismo. Alejandro se dio cuenta de que los mismos principios que aplicó al restaurar su relación con su hermana podían ser utilizados para rescatar su empresa. Comenzó a abrir espacios para la comunicación y la creatividad, permitiendo que todos se sintieran valorados en el proceso. El ambiente pronto se transformó, su equipo floreció, y juntos fueron capaces de enfrentar la crisis que acechaba a la compañía, creando estrategias innovadoras y soluciones efectivas. La culminación de su trabajo llegó el día que el balance del mes mostró señales positivas. No solo las cifras habían mejorado, sino que el moral de su equipo había alcanzado un nivel de cohesión nunca antes visto. En esa reunión, al compartir las buenas noticias con su equipo, Alejandro sintió como una corriente de energía revitalizante lo invadía. Todo lo que había conseguido había sido posible al abrirse a la vulnerabilidad y construir relaciones auténticas. Al finalizar esa reunión, recibió un mensaje en su celular. Era de su hermana. Gracias por ser un hermano de nuevo. Te admiro. Las palabras resonaron en su corazón, reafirmando el sentido del logro personal que había alcanzado. La conexión se había restaurado, y, al mismo tiempo, había descubierto su capacidad para ser un líder que inspira y transforma no solo en la oficina, sino también en su vida personal. A medida que Alejandro miraba hacia el futuro, entendió que su verdadero legado no reside en los edificios que había levantado o las cifras que había logrado. Su legado está en el amor que ahora comparte con su familia, en el compromiso que ha cultivado con su equipo, y en la vida que ha empezado a vivir con autenticidad y conexión genuina. Con un corazón ligero y renovado, Alejandro decidió dar el siguiente paso. Organizó una cena con su equipo y su familia, donde en un entorno cálido y acogedor compartirían no solo los triunfos, sino también sus historias y sus sueños. Por fin, todo encajaba: la ambición y el amor, el éxito y la vulnerabilidad, la vida profesional y personal, todo coexiste en su nuevo viaje. Esta experiencia lo había transformado, enseñándole que el éxito radica en las relaciones que cultivamos, en las sombras que enfrentamos y en las decisiones que tomamos para ser verdaderamente auténticos. A partir de ese momento, Alejandro comenzó una nueva narrativa en su vida, porque entendió que el crecimiento verdadero proviene de un lugar de profunda conexión y amor. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.